Una buena prueba, un buen duelo, discusiones, todo lo que nos gusta. ¿Por qué vas y haces tus necesidades ahí? Me pareció una guarrada. Y empiezan a dar que ya vemos que Andrea, la parte del agua, ya decíamos, no se le da muy bien. Aún así, como lo esperado, ya sabíamos que en el equipo rojo, en cuanto tuviera el momento de perder, iba a tener discusión. No sabemos cómo será la vuelta luego del duelo, cómo continuará en el campamento, pero no pinta nada bien. Y con esta situación, pues se marcha el equipo rojo a la asamblea. Una asamblea que igual es lo peor del capítulo porque ya venía preconcebida. O sea, el propio Charcu es el que se ofrece para ir él a duelo. Que mira, Charcu, me cae bien, pero creo que ha sido un poco panchito. Te han comido la tostada. Remar, que decías que la culpa era tuya por no saber remar, no necesitas hacer un máster. A la segunda remada ya sabes hacerlo, no hay ninguna complicación. Y si hay que nominar a alguien que ha sido su culpa el perder, primer señalado tendría que ser Mejuto, no tendrías que ser tú, Charcu. Yo creo que, como digo, ha sido panchito, te has presentado porque pensabas que te iban a nominar, pero yo creo que no te hubieran nominado. Sinceramente, creo que no hubieras ido al duelo si no te presentas. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y claro, una vez presentado y una vez que David Seco hace su nominación en la que más o menos dice, bueno, pues por igualar un poco, no llevo a una de las personas más flojas del equipo, que podían ser más flojas, sino que llevo a Xavi. ¿Quién es ese? Xavi, sí, uno que prácticamente no habla. Pues con Xavi y Charcu yo creo que ya estaba claro quién tenía todas las papeletas para irse para casa. En esa rifa había comprado todas las papeletas él. Y más aún cuando vemos la apuesta que hace Locuras, que como siempre Locuras va a tope y lleva a Guido al duelo. A mí aquí, mira que yo soy Team Locuras a tope, creo que se vuelve a equivocar. No voy a decir que se equivoque por la estrategia, porque bueno, eso cada uno tiene la suya y oye, lícito si quiere hacerla así, aunque ya empiezan a sonar algunas voces discrepantes en el equipo, incluso las propias chicas que serían las señaladas en el caso de tener una estrategia contraria, dicen que es que nomina a los chicos porque a las chicas las considera débiles, lo cual es una forma también, no nominándolas, de hacerlas de menos o hacer pensar que son débiles, cuando yo creo que en el duelo que íbamos a tener había varias de las chicas del equipo verde que podrían haberlo hecho fantásticamente. Aún así, insisto, si esa es su estrategia, bien. Donde creo que se equivoca es en la persona a la que lleva. Guido lleva ya 3 duelos y, por ejemplo, Aritz, que en el duelo anterior fue nominado pero no le eligieron, no ha hecho ninguno. Quiere llevar a uno de los fuertes pero no quieres machacar siempre al mismo. Llévate a Aritz, que no ha hecho ningún duelo. Y Zeta, Narch, Chubby y Yuido los han hecho. Aritz todavía no. Y es, si no el segundo más fuerte, de los más fuertes para mí, segundo, tercero, muy a la par de Guido, o sea, muy potente, y este duelo lo podía haber hecho sin ningún problema. Llévate a Aritz, repartes los esfuerzos entre los que tú consideras más fuertes y no machacas siempre al mismo, porque de esta forma haces que Guido, que yo sí que creo que es uno de los grandes candidatos a ganar, al final esté muy mermado porque tiene que meterse uno tras otro, duelos, pruebas. Lo mermas mucho y no puedes pretender que un tío tan mermado luego al final sea competitivo después de 21 días comiendo mal y habiendo hecho 18.000 pruebas. Yo eso no lo he visto en mi vida. Pero bueno, eligió a Guido y así se fueron al duelo. Un duelo que la verdad, aunque mira que dije la semana pasada que repetir duelos de tirolinas y repetir duelos en los sitios iguales, este sitio no es el mismo pero es parecido, no me gustaba, pero en este caso sí, porque aun siendo tirolinas es muy diferente a todo lo que hemos visto. Las tirolinas normalmente suele ser más o menos la misma tirolina, ir y volver, básico. Este sin embargo tenía una tirolina más o menos horizontal, la primera, luego tenían que hacer una descendente, luego una que te tenías que meter en el agua, o sea, más que una tirolina era pasar el río por una cuerda en una zona de mucho caudal y mucha fuerza de la corriente. Una vez que llegases allí, cogías el banderín y tenías que hacer a la inversa el recorrido, haciendo un duelo muy duro y espectacular. Guido, que era el que tenía que elegir al tercer oponente, aunque dice que tiene dudas, sorprendentemente elige a Charcu. Vamos, nadie nos lo esperábamos. Y los tres se lanzan a este pedazo de duelo. He de decir que me sorprendió Yagoba porque la primera parte, las 3 primeras tirolinas, las hizo brutales por delante de Guido, muy rápido, muy bien Yagoba. Cuando hay que reconocer las cosas, hay que reconocerlas. Una vez que llegan al primer banderín, que llegan Yagoba, Guido y Charcu un poquito por detrás, los otros dos muy igualados, empiezan la vuelta y ya en el agua, pasando la primera tirolina, ahí ya a Yagoba le empieza a costar un poco más y es ahí donde Guido por detrás de él y arriesgándose mucho, porque ahí perder la mano y que te llevase la corriente significaba perder, no
perder porque te descalificase la organización, sino porque para volver a reincorporarte tendrías que remontar nadando esa pedazo de corriente, lo cual yo creo que hubiera sido imposible, o si lo consiguen se hubieran quemado tanto que no hubieran podido acabar el duelo. Así que arriesgándose mucho, Guido le pasa por detrás y le adelanta en esa tirolina, pero sí que es verdad que luego tiene un fallo garrafal, y que es a lo que digo cuando la apuesta de locuras puede ser arriesgada, porque le sucedió que cuando se vinculó para hacer la segunda tirolina, la ascendente, el lugar más complicado, no se enganchó el mosquetón que tienen a la cintura. Entonces claro, él quedaba mucho más descolgado, y en el momento que llegó a la parte alta de la tirolina, cuando ya la pendiente es muy alta, se caía, y claro, tenía que volver a subirse a esa tirolina, lo cual era complicadísimo, y porque sacó fuerzas de donde no había, porque si no hay podía haber perdido el juego. Y es lo que digo, Locuras se ha arriesgado mucho, y por una cosa como esta, que no depende tanto de la competición, sino por un error a la hora de vincularte o a la hora de hacer la prueba, te vas a la casa y pierdes a tu mejor participante, lo has quemado, lo has perdido. Bueno, podría ser un desastre. Sin embargo, aunque es verdad que le lastró mucho, en esa parte perdió mucho tiempo, hasta el punto de que Yagoba le cogió, incluso le llegó a pasar, finalmente sacó fuerzas de donde no había, como digo, consiguió vincularse, y ya vinculándose consiguió adelantar en el último tramo a Yagoba, consiguió hacer la última parte de la tirolina y consiguió ganar, y por lo tanto quedarse una semana más en la aventura. Yagoba es cierto que le costó, pero también consiguió superar la tirolina ascendente, cruzar al otro lado y por lo tanto mantenerse otra semana más en el programa. El que no lo consiguió fue Charcu. Hemos de decir que también hizo un buen duelo. No se esperaba demasiado, o yo no esperaba demasiado de él, pero efectivamente llegó hasta la parte ascendente de la tirolina, a la parte alta. Ahí ya no le pudieron más las fuerzas. Era un duelo muy duro y muy complicado. Yo no pensaba que llegaría a tanto, pero oye, mira, me quito el sombrero porque lo hizo muy bien, mucho mejor de lo esperado, pero no fue suficiente. Y nada, así es como en el episodio 7 el primer rojo se va para casa. Hasta ahora no se había ido ninguno. A mí un episodio que me ha gustado mucho, como digo, a la altura del 5, por ahí. Si a vosotros también os ha gustado, ya sabéis, como siempre, darle al like, suscribiros. ¡Suscríbete! Comentarme, que es súper importante, y nos vemos la semana que viene. Un saludo y agur. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?